Ok, ahora sí. Vamos a comenzar con una palabra de oración esta mañana. Oremos. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor Padre, por el privilegio de estar aquí presentes todos nosotros para honrarte, para glorificarte, para buscarte, Señor Padre, porque tanto te necesitamos nosotros, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Rogamos Amén. tu bendición, Señor. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu y que nos hable esta mañana, Señor, a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Okay. Vamos a hablar de la verdadera educación en la tercera institución. El texto para esta mañana se encuentra en Proverbios capítulo 10, versículo 5. Dice, el que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Mañana vamos a hablar un poquito más acerca de este versículo. Pero, ¿qué es la tercera institución? La primera institución ustedes conocen muy bien como el matrimonio que Dios estableció en el principio, en el sexto día. Y siguiendo la primera institución, Dios estableció el sábado en el séptimo día. Pero ¿cuál es la tercera institución? Ahora, ustedes no van a encontrar la tercera institución ni en el Espíritu de Profecía ni en la palabra de Dios. Yo lo estoy añadiendo aquí, que es la agricultura. ¿Por qué digo la agricultura? Porque fue en el jardín del Edén con un pedazo de comida que Satanás le hizo caer a Eva. Fue también en el desierto cuando Satanás tentó al pueblo de Israel con comida. Y sabemos que donde el hombre primeramente cayó, Dios comenzó la obra de redención también siendo tentado con la comida otra vez. Y la comida tiene que ver con la agricultura y nosotros vamos a formar una base aquí. Quiero que ustedes me sigan a mí porque vamos a formar una base aquí con lo que vamos a hablar acerca de la verdadera educación. Y yo puedo comenzar a hablar a ustedes acerca de cómo sembrar, lo que deben hacer, los principios, etcétera, etcétera, pero si no forman una base espiritual, en realidad no van a tener el concepto correcto. Muchos están cometiendo muchos errores allá afuera en cuanto a la agricultura y necesitamos nosotros formar la base porque por esa razón vamos a ver aquí unos textos, unas citas del Espíritu de Profecía. Por esa razón Dios puso a Adán y Eva en un jardín con un propósito muy importante. Lo vamos a ver ahorita un ratito. Pero vamos a leer aquí lo que dice el libro Educación Cristiana, página 257. Hace una pregunta muy importante. ¿Cuántos pueden responder con verdad a esta pregunta? ¿Cuál es la educación esencial para este tiempo? Ahora, cuando ella escribió esto, escribió hace más de 100 años atrás, pero todavía se puede aplicar para hoy día. Dice, educación significa mucho más de lo que muchos suponen. La verdadera educación abarca la disciplina física, mental y moral, a fin de que se apresten o dispongan todas las facultades para, ¿con qué propósito? El mejor desarrollo para servir a Dios, para trabajar por la elevación de la humanidad. El buscar ser reconocido y la glorificación propia privarán al agente humano del Espíritu de Dios. Quedará destituido de aquella gracia que lo ha de hacer útil y eficiente obrero de Cristo. Ahora vamos a ver si podemos entender esto un poquito mejor. Vemos que la verdadera educación tiene tres objetivos. Objetivo número 1, la disciplina física. Número 2, la disciplina mental. Y número 3, la disciplina moral. Ahora, con el propósito de ser lo siguiente, para el mejor desarrollo físico, para la elevación de la humanidad mental y para servir a Dios moral. Ahí tenemos los tres, las tres aspectos que Dios quería establecer en el principio, ahí en el jardín, el físico, el mental y el moral. Ahora podemos ver que la falsa educación o lo opuesto de la verdadera educación también tiene tres objetivos. Así como nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 14, comenzando con el versículo 6, el mensaje de los tres ángeles, podemos también leer nosotros en Apocalipsis capítulo 16 el mensaje de los tres falsos ángeles, los tres demonios,
Y aquí también tiene siempre Satanás algo que opone a lo que Dios está tratando de establecer. Dice aquí, otra vez, voy a repetir la última parte de la cita que leímos. El buscar ser reconocido y la glorificación propia privarán a la gente humana del Espíritu de Dios, quedará destituido de aquella gracia que lo ha de hacer útil y eficiente obrero de Cristo. Busca, número uno, reconocimiento. Esto es lo opuesto a lo que leímos los tres objetivos de Dios. Buscan su propia glorificación y también buscan ser obreros del enemigo, aunque ignorantemente. Ahora, no creo que muchos de nosotros estamos buscando ser obreros del enemigo a propósito, pero si no estamos con Cristo, acuérdese, estamos en contra de Cristo. ¿Con qué propósito entonces hace esto el enemigo? Quedar destituidos de la gracia de Dios y privarnos del Espíritu Santo. ¿En dónde comenzó todo esto? Otra vez, en el jardín. ¿Pero dónde encuentro esta verdadera educación? Muchos de nosotros podemos preguntarnos. Dice aquí Educación Cristiana 300, otra vez, el trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones que pone en actividad a los músculos y da reposo a la mente. Ahí está la parte física y ahí está la parte mental. El estudio en materia de agricultura debe ser el ABC, o sea, la base, la fundación de la educación dada en nuestras escuelas. Y esto fue exactamente lo que Dios estaba tratando de establecer en el tiempo de la hermana White. La agricultura, ustedes pueden leer, por ejemplo, la escuela en Madison, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, cuando ellos levantaron esa escuela fue basado a lo que está diciendo ella aquí en este texto, en esta cita. Esta es precisamente la primera tarea que debiera iniciarse. Tristemente, ¿cuál es la tarea que se inicia hoy en día en las escuelas? En materia en libros. Libros tiene su puesto, obviamente, tiene su lugar, su propósito, pero eso no fue lo que Dios estableció en el principio. La primera tarea fue la agricultura. Sigamos. ¿En dónde puso? Vamos a ver si esto es bíblico, lo que está diciendo aquí la sierva del Señor. ¿En dónde puso Dios a la primera pareja? Génesis 2:8 nos dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén y al oriente. ¿Y qué hizo? Puso allí al hombre que había formado. Esto fue antes del pecado. Siguiente pregunta. A mí me gusta hacer muchas preguntas porque queremos establecer nosotros respuestas para todo lo que estamos estudiando. ¿Qué trabajo dio Dios a Adán después de salir de Edén, o sea, después del pecado? Génesis 3:22 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y eso fue otra vez después del pecado. Vemos nosotros que antes del pecado fue establecido el hombre en un jardín. Después del pecado, cuando entró el pecado, Dios le dijo a Adán, tú vas a seguir trabajando la tierra. Ahora vamos a estudiar un poquito del Edén. Otra pregunta, ¿en dónde encontramos el jardín del Edén primeramente? Bueno, en Ezequiel 28:13 nos dice a nosotros, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿Dónde estaba el jardín del Edén antes que Dios lo trajo a esta tierra? Obviamente, de acuerdo a este texto aquí, está diciendo que estaba en el cielo con Dios. Y ahí estaba Satanás o Lucifer antes que se convirtió en Satanás. ¿Y a dónde llevó Dios este jardín después? Bueno, Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. ¿Y a quién dio Dios este jardín? Otra vez, Génesis 2:8 nos dice, y puso allí al hombre que había formado. También en Hogar Adventista, página 22 nos dice, plantó para nuestros primeros padres un bello huerto en Edén. Ahora, ¿con qué propósito dio Dios el huerto a Adán? Estamos estableciendo una fundación aquí, una base otra vez. Quiero hacer algo claro, porque no vamos a entender nosotros agricultura si no entendemos la razón por la cual Dios nos dio a nosotros el jardín o la agricultura en primer lugar. Nos dice Hogar Adventista 115. El hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra. ¿Qué debía ser el hogar de nuestros primeros padres, o sea, el jardín? Un modelo. Ese hogar, embellecido por la misma mano de Dios, no era un suntuoso palacio,
Los hombres en su orgullo se deleitan en tener magníficos y costosos edificios y se enorgullecen de las obras de sus propias manos. Pero Dios puso a Adán en un huerto. Esta fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo, la tierra con sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor era su piso. Y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel. Sus paredes estaban engalanadas con los adornos más esplendorosos que eran obra de la mano del sumo artista. En otras palabras, ellos no tenían una casa artificial como tenemos hoy día, con paredes, un piso y un techo. Era la creación, la naturaleza que era su hogar o su morada. En el medio en que vivía la santa pareja había una lección para todos los tiempos. ¿Cuál fue esa lección? Por eso estamos estudiando, porque nosotros necesitamos aprender esa lección. A saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. ¿Cuál fue ese objetivo, esa lección que Dios quería dar aún para nuestro tiempo? Que nosotros encontramos la verdadera felicidad en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Dios quería que Adán contemple todas las maravillas, toda su creación y entienda que fue Dios, la mente tiene que estar conectada por medio de todas las obras, que fue Dios que le hizo a él y Dios le dio a él ese don, ese regalo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer la pregunta, ¿por qué Dios no formó al hombre primero y después las demás cosas? Bueno, hay varias razones, pero la que yo quiero enfocarme es que cuando Dios formó todo el planeta, después el último acto que Dios hizo fue formar el hombre en el sexto día. Es como por decir, Dios dijo a Adán, ahora yo quiero que tú contemples todo lo que yo te di a ti, pero reconoce quién te dio todo esto, reconoce de dónde tú viniste. Y por esa razón hoy en día tenemos nosotros ateos, tenemos evolución, tenemos gente incrédulas que no creen en Dios porque no contemplan las maravillas de Dios, no contemplan su palabra, no contemplan quién Dios es como su creador. Entonces, ese es el punto, el propósito para encontrar la verdadera felicidad, es comunión con Dios por medio de sus obras creadas. O el segundo libro, como dice el Espíritu de Profecía. Si los hombres pusiesen menos atención en lo superficial y cultivasen más a la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los diseños que tuvo Dios al crearlos. Queremos nosotros entender la razón por la cual Dios nos formó a nosotros, tenemos que contemplarlo en sus obras. Ahora, sigamos. ¿Con qué propósito Dios dio el jardín a Adán? Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dos razones tenemos aquí en Génesis 15. Trabajar el huerto y cuidar el huerto. Y esa palabra cuidar o guardar, perdón, en hebreo quiere decir proteger o guardar. Ahora, ¿de qué estaba protegiendo? ¿De qué estaba guardando Adán el jardín del Edén? Obviamente había un enemigo que estaba por ahí rodeando. No vamos a entrar en eso mucho, pero las dos razones, los dos propósitos que también Dios puso a Adán en el jardín fue para que lo trabajase y lo cuidara. Sigamos con la pregunta, ¿con qué propósito dio Dios el huerto a Adán? Dice aquí, Hogar Adventista o Hogar Cristiano, página 23. A Adán fue dada la obra de cuidar el jardín. El Creador sabía que Adán no podía ser feliz sin ocupación. La belleza del huerto le deleitaba, pero esto estaba. O sea, él estaba contento contemplando toda la hermosura que Dios hizo, pero no fue suficiente eso. Debía tener trabajo que diera ejercicio a los admirables órganos de su cuerpo. Ahí va la parte física. Si la dicha hubiese consistido en estarse sin hacer nada, el hombre en su estado de inocencia habría sido dejado sin ocupación. Pero gloria a Dios por su inmensa sabiduría, ¿no? Porque sigue diciendo, pero el que creó al hombre sabía que le convenía para ser feliz. Y tan pronto como lo creó, le asignó su
trabajo. Gloria a Dios, en su inmensa sabiduría, sabía lo que el ser humano necesitaba. No solamente antes del pecado, pero también después del pecado. Porque hoy en día nos dice el Espíritu de Profecía que una mente desocupada es taller del enemigo. Hay varias razones, pero Dios sabía que el pecado iba a entrar también. Por esa razón, Dios dio la ocupación al hombre de trabajar la tierra. ¿Cuál será nuestra ocupación en la nueva tierra? Dice Isaías 65, 17, 21, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y después sigue diciendo, edificarán casas, el versículo 21, y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Cuál va a ser nuestra ocupación en la nueva tierra? También la agricultura. Entonces, Dios dio a Adán un jardín antes del pecado, le dio la orden de labrar la tierra después que entró el pecado también. Ahora, dará, a los redimidos el trabajo de labrar la tierra en la nueva tierra. Ahora la pregunta que yo hago, ¿no será que Dios nos quiere en el jardín durante nuestra jornada antes de llegar al cielo? Si Dios, para resumir, si Dios puso al hombre en un jardín antes del pecado, le dijo que siga labrando la tierra, o sea, trabajando en el jardín, y también nos va a dar en la nueva tierra el plan de trabajar en la tierra otra vez. ¿No será que durante nuestra jornada aquí en la tierra también tenemos que trabajar el jardín? ¿Con qué propósito? Recién lo leímos. Vamos a seguir. En el medio en que vivía la santa pareja, había una lección para todos los tiempos, a saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Si los hombres pusiesen menos atención en lo superficial y cultivasen más a la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los diseños que tuvo Dios al crearlos. ¿Queremos nosotros encontrar la verdadera felicidad? ¿Queremos nosotros cumplir el propósito por lo cual Dios nos hizo a nosotros? Lo vamos a encontrar en contemplando su creación. ¿Y en dónde lo podemos hacer? En el jardín. Obviamente, alguien puede decir, nosotros podemos salir afuera, tomar una caminada afuera durante el sábado, algo así, y contemplar las maravillas. Pero mis hermanos, nosotros vamos a contemplar mejor las maravillas que Dios había hecho en el jardín. Y les voy a compartir durante estos próximos 2 días lo que yo he aprendido en la agricultura y cómo esto me ha ayudado a mí a acercarme mucho más a Dios. Entonces vemos que la verdadera felicidad se encuentra en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas, con el propósito de cumplir con mayor plenitud los diseños que tuvo Dios al crearlos. Salmos 73, 28 nos dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Note, ¿y cómo se va a acercar el salmista? He puesto en Jehová al Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Gloria a Dios. ¿Cómo es que se acerca mucho más el salmista a Dios? Contemplando sus obras. Y eso, de esa manera, ese fue el propósito que Dios nos dio a nosotros en el principio, en el jardín. Es más, para terminar, para ir terminando, quiero contarle algo. Jesús puso al hombre en un jardín y fue en un jardín donde el hombre fracasó. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26, versículo 38, vemos que Jesús estaba también en un jardín que se llama Getsemaní. Y fue en un jardín donde Cristo comenzó la obra de redención, porque ahí dice, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús comenzó su muerte en un jardín para redimirnos nosotros. Donde Adán cayó también en un jardín, Cristo vino a redimirnos en un jardín. Por esa razón es muy importante estudiar la razón, el propósito por el cual Dios puso al hombre en un jardín y que nos quiere a nosotros en un jardín. Que el Señor nos ayude a entender esto esta mañana, que nos ayude a contemplar las obras maravillosas que Él hizo a través de su palabra, a través del segundo libro, la naturaleza. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Hermanos, si alguno de ustedes tiene una pregunta, podemos hacerle al hermano Jorge. Voy a hablar un poquito acerca de nuestro hermano, el Jorge Ulloa.
es agricultor de profesión. Él tiene una finca de los Tres Ángeles y también él hace entrenamientos a hermanos y hermanas en la rama de la agricultura orgánica. El hermano Jorge tiene en planes abrir su escuela de agricultura y él está localizado en Tennessee. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, adelante, que el hermano Jorge está dispuesto a respondernos. Hermano Jorge, Sí, hermanito. muy buenos días. Muy Muy buenos días. interesante el tema de esta mañana. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. Diga, hermano. Con aquellos, podríamos decir, hermanos, que hemos nacido en el concreto, no es difícil que nosotros podamos optar por salir al campo cuando no estamos acostumbrados. Perdón, no entendí su pregunta, hermanito. Sí, que nosotros estamos acostumbrados, nacimos y nos desarrollamos en el concreto. Hablo Ajá. de concreto Sí, en la una ciudad. ciudad, Ujú. no el campo. No es más difícil para nosotros, no para aquellos que nacieron en medio de arboledas, en medio de pastos, en medio de animales. Creo yo de que es un poco difícil para aquellas personas que hemos nacido en la ciudad y no hemos salido al campo. Ok, ahora sí, sí, entiendo la pregunta, pero lo que quería compartir con ustedes, no te creo que tengo yo tiempo para compartir mi testimonio, pero yo no nací tampoco en un campo, yo también nací en un concreto, por decir, en las ciudades. Llegamos aquí, yo nací en Ecuador, pero nos trajeron aquí cuando yo tenía apenas 2 años, Estados Unidos. Yo fui criado mayormente en Nueva York y Nueva Jersey, en un concreto, sin ser cristiano, sin ser adventista. Lo que quiero decir es que si nosotros sinceramente estamos buscando al Señor y queremos hacer su voluntad, no sería imposible para Dios. Para nosotros lo podemos ver imposible, pero para Dios no es imposible. Dios podría sacar a cualquiera persona, no importa si estuviera toda su vida en las ciudades, les puede sacar de la ciudad y darle el gusto de vivir en el campo. Porque déjeme decirle, a mí yo odio la ciudad, pero yo amo el campo. Dios cambió mi gusto en ese sentido, porque a mí yo odiaba el campo, no me gustaba, a mí me encantaba la ciudad bastante, pero para lo que es difícil para el hombre no es difícil para Dios. Dios puede hacer esa transformación. Amén. Gracias, hermano Jorge. Muy lindo su respuesta que me ha dado. Hermano Jorge, buenos días. Miguel Rojo, desde Buenos mi días, casa. hermano. Dios lo bendiga. Tengo hablando un poco de agricultura. En Georgia, bueno, cuando estaba en México, aunque estuviera en la ciudad, todo lo que plantábamos, mi mamá y yo, mi papá, crecía, daba fruto. Pero curiosamente en Georgia, nosotros tenemos una casita, gracias a Dios, y en el backyard, el patio de atrás, todo lo que planto, en cierta manera, crece, da flores, da fruto, pero a los árboles frutales o a las verduras, jitomate, cebolla, les cuesta demasiado. Yo veo que el producto le cuesta a la planta. Sí, las frutas las entiendo porque, bueno, algunas frutas no son de estos climas, pero incluso echándole tierra fertilizada,
cuesta mucho en este estado. ¿Usted me podría responder por qué es tan difícil que las flores no hay problema, las flores te dan, pero el fruto me doy cuenta que es difícil? Ok. Entonces, en otras palabras, las flores caen después de un rato, no vienen a dar fruto, ¿no? Las flores sí, ellas se mantienen, pero los árboles frutales, las hortalizas, eh, dan el fruto, pero no lo dan de una manera así como enriquecida. Ok. Déjeme leerle, como dije antes, cuando comenzamos, siempre tengo que formar una base con la palabra de Dios. Viene la parte espiritual. Voy a leerle aquí Salmos 139, versículos 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ok, vamos a explicar este versículo un poquito y lo voy a conectar con su pregunta. Dice aquí el salmista que haga Dios un examen en él, que le demuestre el problema, cuáles son los defectos de él. Después de preguntarle, pedirle, examíname, enséñame mis defectos. En el versículo 24 dice, guíame en el camino eterno. En otras palabras, ya que yo conozco mis defectos, ahora cambia mis defectos. Con eso quiero decir que cuando nosotros estamos comenzando a trabajar cualquier tierra, lo lindo de trabajar la tierra es que el modelo que nosotros seguimos funciona para cualquier tierra, no importa dónde esté en este planeta. Este versículo voy a conectar con lo que voy a decir. Si nosotros queremos saber por qué tenemos defectos en nuestra tierra, lo que tenemos que hacer es lo que dijo ahí el salmista, examinar la tierra. En otras palabras, tenemos que hacer un examen de la tierra, porque lo mismo se aplica a nosotros. Si yo tengo un defecto físico, lo que yo voy a hacer es irme al doctor y el doctor lo que va a hacer es sacarme un análisis de sangre para ver qué es lo que está pasando conmigo. Lo mismo se aplica a la tierra. ¿De dónde vinimos nosotros? De la tierra. Nosotros necesitamos sacar un análisis de tierra para ver los defectos de la tierra. La tierra está muy defectuosa, muy deficiente de minerales, bastante deficiente. Hoy en día, yo trabajé también en Georgia por 8 años en una granja. Y sí, es verdad lo que usted dice, pero a medida que pasaba el tiempo, los años, iba mejorando todas las plantas, porque nosotros hicimos un examen de la tierra, queríamos saber cuál es el problema de la tierra. Después de hacer el examen, el análisis de la tierra, nosotros ya teníamos enfrente de nosotros los defectos, las deficiencias. Entonces fuimos a aplicar entonces las cosas necesarias, los minerales necesarios para cambiar los defectos. La mayor parte de razón que está defectuoso la tierra, o la número 1 razón es por el pecado, pero la mayor parte es por la manera que nosotros estamos manejando también la tierra. O le doy un ejemplo, mucha gente piensa que solamente tirándole materia orgánica a la tierra es suficiente, pero le voy a dar otro ejemplo aquí, las papas. Las papas hoy en día tienen 0 vitamina A, cuando antes hace poco más de 50 años tenían 100% vitamina A. Hoy en día ya no tienen vitamina A. Se desapareció la vitamina. Otra vez, es por la manera que nosotros estamos manejando la tierra. Entonces, si usted quiere saber cuáles son los defectos, por qué no está funcionando todo lo que yo siembro, creciendo bien, se está enfermando, por qué los insectos lo están atacando, etcétera, etcétera, necesita hacer un análisis de tierra. Eso es lo que yo recomiendo a todos. Ahora, no cualquier análisis tampoco, porque tristemente yo puedo entrar en esto por largo tiempo, no creo que tengo tanto tiempo, pero tristemente muchos de los laboratorios que hacen los análisis en las universidades, por ejemplo, no hacen un análisis completo, hacen un análisis parcial de la tierra. ¿Por qué? Ustedes preguntan. Bueno, porque tiene que ver con esto, el dinero. Así como, por ejemplo, si la gente hoy en día supiese que hay
remedios naturales para tratar sus enfermedades, las compañías farmacéuticas cerrarían sus puertas. Si todos nosotros entraríamos a comprar remedios naturales para sanar nuestras enfermedades, todos los médicos estarían fuera de trabajo también. De la misma manera, si todos nosotros que trabajamos la tierra, especialmente en el sentido profesional, supiesen que hay una mejor manera para trabajar la tierra y una manera correcta, entonces todas las universidades y todas las compañías químicas cerrarían sus puertas. Ya no tienen dinero, ya no hacen dinero, porque ellos quieren que todos dependan de fertilizantes. Y ese es un problema. Tengo mucho más que decir de eso, pero lo que yo le sugiero es que haga un análisis. Si usted quiere, me puede mandar un correo electrónico. Yo lo voy a escribir aquí a mi correo electrónico. Después yo le puedo mandar a ustedes donde ustedes pueden mandar el análisis de tierra. Y de allí, entonces se pueden comunicar conmigo y yo les puedo dirigir entonces cómo arreglar, tomar los pasos para arreglar la tierra poco a poco. Pero estoy hablando yo de Estados Unidos, de otros países. Esta compañía sí hacen otros análisis en otros países, pero no sé en cuanto a cómo conseguir los minerales en los países fuera de Estados Unidos. No estaría muy seguro cómo hacer eso. Pero ustedes se pueden comunicar con la compañía que les voy a poner aquí o conmigo, y entonces se comunican con la compañía, entonces ellos le pueden decir cómo conseguir los minerales.